Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material bastante singular. Muy singular, sí. Se trata de una transcripción exhaustiva de una clase magistral, una impartida por el maestro Frank García. Y el tema central es la guerra espiritual, pero analizada bajo una lente muy detallada. Exacto. La perspectiva de la cábala profética. Eso es. El objetivo de hoy es extraer las ideas principales de este texto. Queremos entender cómo este sistema de creencias estructura sus pequeños obstáculos diarios que todos experimentamos. Y es crucial establecer desde el principio cuál es la misión de esta inmersión profunda. A ver, no vamos a hablar del concepto de posesión demoníaca al que nos tiene acostumbrados el cine. Nada de cabezas girando. Claro, nada de sucesos paranormales escandalosos. El material expone cómo unas entidades invisibles, conocidas en este ámbito como las Qliphoth, operan de una manera absolutamente cotidiana. Y según el texto, estas fuerzas se infiltran a través de las emociones, también de los hábitos de cada persona, y tienen un impacto directo, por ejemplo, en la cuenta bancaria. Es un enfoque muy terrenal para un tema que, de entrada, parece puramente místico. Totalmente. No se trata de la típica escena de una entidad antigua persiguiendo a alguien por un pasillo oscuro. Trata de la idea de que una fuerza invisible podría estar drenando la energía de una persona mientras, no sé, revisa sus facturas o discute en casa. Bueno, vamos a desgranar esto. El contexto que establecen las fuentes desvela que, bajo este marco teórico, la actividad espiritual no es aleatoria. No funciona simplemente cuando a las entidades les apetece actuar. Exacto. Obedece a un reloj cósmico muy preciso, a la estructura del árbol de la vida, conocido como las Sefirot, y, sobre todo, a las intenciones humanas. Y la idea es que todo esto sirva como un atajo de conocimiento para quienes nos escuchan. Sí, permitiendo identificar cómo este sistema clasifica esas fuerzas que supuestamente afectan el día a día. Lo fascinante de esto es que el maestro García introduce la idea de que los ataques espirituales no ocurren por el libre albedrío de estas entidades. Responden a posiciones astrales y ciclos muy concretos. Ciclos horarios. Eso es. El texto detalla franjas horarias específicas donde esta actividad se intensifica o cambia de naturaleza por completo. Espera un momento, antes de avanzar y meternos en los horarios. El texto menciona constantemente las Sefirot y el árbol de la vida. Para quienes no están familiarizados con la cábala, ¿cómo podríamos visualizar esto de forma sencilla? Es una excelente pregunta para sentar las bases. De forma muy resumida, el árbol de la vida en la cábala es como un mapa del universo y del alma humana. Está compuesto por 10 esferas, que son las Sefirot. ¿10 esferas? Sí. Cada séfira es como un departamento o un engranaje que gestiona un tipo de energía específica. Digamos que una gestiona la sabiduría, otra la disciplina, otra la victoria, otra el fundamento físico. ¿Vale? Según la fuente, la energía divina desciende por estos engranajes hasta llegar al mundo material. Y las entidades oscuras, las Qliphoth, buscan atascar esos engranajes. Ah, vale. Queda mucho más claro. Es como un sistema de tuberías y válvulas energéticas. Entonces, volviendo a los horarios, el texto afirma que estas válvulas o portales se abren y se cierran en momentos precisos. Así es. Fíjate que señala que entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada hay una altísima actividad demoníaca. Asocia esta franja a la fase lunar menguante. Tiene tela, sí. Según el maestro, es el momento álgido para los ataques psíquicos y para lo que la medicina conoce como parálisis del sueño. Claro, ese estado en el que una persona se despierta, no se puede mover y siente una presencia pesada en la habitación. La ciencia, por supuesto, tiene sus explicaciones neurológicas perfectamente documentadas sobre esto. Por supuesto. Pero es llamativo cómo esta fuente lo cataloga directamente como una operación de fuerzas oscuras, gobernadas específicamente por entidades como Lilith y Samael durante esas horas. Y luego el material describe un giro radical. De 3 a 6 de la madrugada, según el texto, ocurre un cambio de guardia. Un cambio de turno. Eso mismo. El maestro explica que a esa hora empiezan a operar los ángeles, los malakim, trayendo revelación profética a través de los sueños. Es como si el universo tuviera turnos de trabajo muy estrictos, como en una fábrica. Totalmente. Y el análisis no se limita a la noche. El material también detalla horarios diurnos con la misma precisión.
De 12 del mediodía a 3 de la tarde, cuando el sol está en su punto máximo, la energía rige la sefirá de Tiferet. Tiferet. Sí, Tiferet representa el yo interior, el corazón, el centro exacto de ese árbol de la vida que mencionábamos antes. La fuente insiste en que es la hora ideal para meditar, para buscar el equilibrio emocional y curiosamente señala que es el momento óptimo para cerrar tratos financieros. Resulta choca un poco que mezclen la meditación profunda con la firma de un contrato. Pero el texto argumenta que la luz solar, en su apogeo, proporciona claridad y protección angelical para tomar decisiones importantes. Eso es lo que plantea. Sin embargo, por la tarde, de 6 a 9 de la noche, vuelve a advertir sobre un peligro. Habla de la apertura de portales astrales negativos asociados a planetas como Marte y Saturno. Sí, y vincula esos portales vespertinos con la falta de pureza emocional o espiritual. Aquí hay una conexión práctica inmensa que hace la fuente. Rescata y reinterpreta ese viejo consejo milenario de no dejar que el sol se ponga sobre el enojo. Es una de las partes más gráficas del texto. Advierte que si alguien se va a dormir con ira, con culpa o con miedo después de una discusión vespertina, ese estado emocional se convierte en la puerta de entrada perfecta. Exacto, para las entidades oscuras que comienzan su turno a la medianoche. Básicamente, irse a la cama enfadado es dejarle la puerta abierta de par en par a las Qlīpots para el turno de las 12. es una metáfora visual muy potente para explicar la higiene emocional. Es como si las emociones negativas fuesen una señal luminosa, un faro de aterrizaje para estas entidades en el plano astral. Ya. Y esto nos lleva a un punto central de la enseñanza del maestro. Entender la mecánica de cómo, supuestamente, surgen estas fuerzas, porque no vienen de la nada. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el concepto que plantea es que los demonios no son solo seres antiguos que llevan milenios escondidos en el inframundo esperando atacar. No, El texto sostiene que la humanidad tiene la capacidad real y constante de crearlos a través de sus propias almas y de sus acciones cotidianas. exacto. El maestro expone que un demonio, o daimon, es en esencia un ser inteligente que opera a través de una fuente de energía que el propio ser humano le proporciona. Utiliza de nuevo el mapa del árbol de la vida para ubicar dónde ocurre esto. Ujú. Menciona, por ejemplo, la sefirá de Yesod, que está relacionada con el fundamento y con la energía sexual. Según el texto, el desequilibrio en esta área concreta tiene consecuencias enormes, ¿verdad? Menciona específicamente la pornografía y la lujuria desenfrenada. Así lo detalla. Argumenta que la energía sexual está diseñada para generar vida. Pero cuando se desequilibra y se consume sin propósito, esa energía no desaparece, sino que da vida a entidades personales que operan bajo el mando de Lilith. Madre mía. La fuente explica que, con el tiempo, estas entidades creadas por la propia persona empiezan a exigir más de esa energía, pasando a gobernar los impulsos del individuo. Me llamó mucho la atención con el texto menciona que esto no solo ocurre a nivel físico o sexual, habla también de algo que denomina el verbo demoníaco, El verbo, claro. asociado a otra sefirá, la de Hod, que tiene que ver con el intelecto y la comunicación. Las palabras maldicientes o la queja constante generan entidades oscuras a través de la boca. Y fíjate que el texto va un paso más allá en esa esfera de la comunicación. No se trata solo de insultar. El maestro subraya el peligro de dar un consejo aparentemente bueno pero con mala intención, lo que en la terminología cabalística del texto se llama falta de kavaná. Falta de intención pura. Eso es. O sea que alguien podría tener toda la razón al corregir a un compañero de trabajo, pero si lo hace desde el ego, para quedar por encima o para hacer daño sutilmente, la fuente afirma que energéticamente está creando muerte espiritual en lugar de vida. Claro. La acción es correcta, pero el motor interno está contaminado. Esa distinción es el pilar de este sistema. No es solo la acción, sino la virtud moral, lo que llaman las midot, que hay detrás. Y esto conecta directamente con la aclaración que hace el maestro sobre las posesiones silenciosas. Las posesiones silenciosas. Sí, la posesión silenciosa es, según el material, muchísimo más destructiva que la posesión escandalosa de las películas. Ya. Estar poseído, bajo este marco, no es perder el control del cuerpo de forma violenta. Es dejarse gobernar crónicamente por la ansiedad, el caos mental o la escasez. ¿Como un virus informático que corre en segundo plano en un ordenador? Exactamente esa es la idea. Consume toda la batería y la memoria RAM, ralentiza todo el sistema, pero el usuario no sabe que está ahí.
Y el maestro advierte que esto se puede transferir de formas sorprendentemente sutiles. Muy sutiles, usual con alguien que acarrea una de estas posesiones silenciosas, o mediante objetos consagrados de segunda mano. El nivel de detalle en las advertencias es exhaustivo. Menciona el peligro de recoger muebles de la calle o aceptar regalos sin saber qué carga histórica traen. Sí. Incluso dedica un apartado a las mudanzas a espacios que están energéticamente sucios por prácticas previas de los antiguos inquilinos. Plantea que el entorno absorbe esa energía. Todo esto nos lleva a uno de los bloques más extensos de la clase magistral. Si conectamos todas estas fugas de energía, estas quejas, estos desequilibrios y estas puertas abiertas, Todo desemboca inevitablemente en una de las áreas más tangibles de la vida humana. la economía. Si conectamos esto con el panorama general de la supervivencia diaria, el análisis que hace el maestro sobre cómo lo espiritual impacta directamente en la cuenta bancaria es minucioso. Es quien ataca las finanzas de las personas. Existe una entidad específica a la que llama el devorador. El devorador. Sí, y tienen la tarea exclusiva de bloquear lo que se conoce como el shefa. El shefa. Esa palabra se repite constantemente en el texto. Para quienes nos escuchan, la fuente describe el shefa como el flujo de abundancia divina que desciende desde lo más alto del árbol de la vida. Desde una sefirá llamada Keter. Exacto, la corona. Hasta llegar a la manifestación física, aquí abajo, en nuestro mundo material, que es la sefirá de Malkut. Podríamos imaginarlo como una tubería maestra de prosperidad. Tal cual. Y el devorador es quien pone los tapones para que esa energía vital y económica nunca llegue al grifo final. Exactamente. Y la mecánica que describe no es simple. El devorador no opera solo. El texto desglosa un verdadero escuadrón de entidades financieras, donde cada una está especializada en un tipo de ruina particular. No es lo mismo perder dinero por una estafa que perderlo por gastarlo compulsivamente. Exacto. El maestro clasifica a estos problemas asignándoles un nombre. Por ejemplo, tenemos a Mamón. Según el texto, esta entidad trae avaricia, desesperación y una ansiedad perpetua por el dinero. Es esa influencia que hace que por mucho que una persona ingrese a fin de mes, sienta un vacío constante y crea que nunca es suficiente. Luego está Asmodeo, que tiene una táctica diferente. Fomenta el despilfarro. Asmodeo, bajo esta lente, es la fuerza que impulsa las decisiones de compra impulsivas. Fomenta que las personas gasten en placeres efímeros y sin propósito, drenando los recursos rápidamente antes de que puedan invertirse en algo duradero. Y la lista sigue con niveles de caos aún mayores. Habla de Belial, que representa la ruina pura y el desorden. El texto asocia a Belial con la pérdida de juicios legales, multas inesperadas y promueve esa costumbre tan común de guardar basura o cosas rotas en casa por si acaso. Ya, el famoso por si acaso. El maestro explica que esa actitud es, literalmente, almacenar la energía de la escasez. Y luego detacha a Samael, que en el ámbito financiero impone un rigor sin compasión. Es esa sensación de asfixia total por las deudas. Bajo la influencia de esta entidad, el texto describe a personas que trabajan de sol a sol, de forma incansable, pero que inexplicablemente no ven ningún fruto a fin de mes porque el dinero desaparece en deudas absorbentes. Llama mucho la atención cómo entrelaza también el trauma emocional con la ruina financiera cuando menciona a Lilith. ¿Sí? El maestro asocia la intervención de Lilith con bloqueos económicos graves que ocurren justo después de traumas específicos, como rupturas amorosas muy dolorosas o abortos. Según la fuente, estas situaciones generan deudas energéticas enormes en la persona, paralizando el flujo del shefa durante años si ese dolor no se atiende espiritualmente. Es una perspectiva que psicologiza el mundo espiritual. El trauma detiene el progreso. Y el texto da un paso más allá para explicar cómo los propios seres humanos facilitan el trabajo de estas entidades con lo que denomina la pobreza aprendida. Ese concepto es fascinante. Subraya cómo frases culturales que tenemos interiorizadísimas en la sociedad, frases como «soy pobre pero honrado», son en realidad, según el autor, herramientas demoníacas de limitación verbal. Claro. Elean la falsa dicotomía en la mente de que no se puede ser íntegro y próspero al mismo tiempo. Al repetir estas frases, argumenta la fuente, se le da vida a esas clipot de escasez. Esa reflexión lingüística es reveladora porque alimenta lo que el maestro describe como el autosabotaje o el miedo al éxito.
Él ubica este fenómeno en otra parte del árbol de la vida, en la Sefirá de Netzach, Netzach. que es la esfera de la victoria y la constancia. Explica que justo cuando alguien está a punto de alcanzar una meta, de lograr un pequeño triunfo que expulsaría a la entidad oscura de esa área de su vida, Aparece el autosabotaje. eso es. Claro, el clásico momento donde alguien lleva meses yendo al gimnasio o a punto de terminar un proyecto importante y de repente, sin razón lógica, lo deja a medias. Según esta lectura cabalística, la entidad fomenta ese miedo a ganar para no perder su territorio. Porque la victoria de la persona significaría la expulsión de la entidad. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de soluciones? Si el material plantea que hay portales horarios peligrosos, demonios creados por las propias palabras y un escuadrón financiero saboteando las cuentas bancarias, ¿cómo se libra esta batalla? Hay que defenderse. ¿Qué armamento tecnológico espiritual propone el maestro para defenderse? Aquí es donde el texto introduce el concepto bíblico de la escalera de Jacob, pero reinterpretándola completamente bajo la lente cabalística. El maestro explica que la escalera que el patriarca Jacob vio en su sueño representa en realidad el árbol de la vida, el Etz Haim. Los peldaños son las 10 sefirot que mencionábamos al principio. Y ofrecen una visión muy mecánica de la oración. Los ángeles que Jacob veía subir por la escalera no son seres con alas literales, representan las oraciones, las intenciones y la meditación sincera de las personas elevándose hacia lo divino. Y los ángeles que bajaban traen las respuestas del universo, que pueden ser una bendición, una verajá o un juicio restrictivo. Pero hay una condición crítica en este sistema. El maestro explica que cuando esa oración, ese ángel subiendo por los peldaños, pasa por una sefirá que está bloqueada por una de estas entidades o clipots, La oración choca contra un muro. no llega a la cima. O peor aún, la petición se distorsiona. Por ejemplo, alguien podría estar rezando fervientemente por prosperidad económica, pero si su esfera de la disciplina o del perdón está llena de rencor y bloqueada, la petición no funciona, porque el sistema de tuberías interno está colapsado. Es un enfoque casi de ingeniería espiritual. Por eso la fuente insiste en que, antes de pedir nada, primero hay que desbloquear y limpiar los conductos. Lógico. Para ello proporciona un verdadero arsenal práctico. Empieza recomendando la invocación angélica específica, tratándolo casi como un directorio de técnicos especialistas. Menciona ángeles como Bejuel, Uriel y Elemía, cuya función sería desbloquear los depósitos financieros celestiales. Sí, sugiere invocar al arcángel Gabriel en la esfera de Geburaj, que representa la severidad, para establecer límites sanos en la vida y aprender a decir no cuando es necesario. Muy importante. O Atzafkiel en la esfera de Binah, el entendimiento, para superar la falta de disciplina que arruina los proyectos. Además de estas invocaciones, el maestro detalla herramientas muy concretas. Recomienda la lectura de salmos específicos como el 23, el 91, el 112 y el 144. Afirmando que sus palabras actúan como códigos o escudos protectores. Sí. También habla del uso de los 72 nombres de Dios de la Cábala. Los describe como herramientas de alta frecuencia vibracional diseñadas para romper bloqueos persistentes en el alma. Y le dedica un énfasis tremendo a la purificación del Shabbat, el día de descanso. Pero hace una aclaración muy interesante. Subraya que no se refiere solo al ritual físico u ortodoxo de encender velas y no trabajar. Se refiere a alcanzar un estado de consciencia y meditación total. Total. Lo describe como un espacio temporal sagrado donde las clipots pierden su poder y se repliegan, permitiendo a la persona un acceso directo, sin interferencias, a los depósitos espirituales. Y hay una pieza final en todo este engranaje de defensas. Una que el maestro considera la clave absoluta para mantener la riqueza una vez que el shefa, esa abundancia, vuelve a fluir. Se trata de la tzedaká. La tzedaká. Que se traduce como la generosidad o la caridad enfocada. El texto argumenta de forma categórica que actuar con gratitud y compartir la abundancia es el único antídoto contra algo que llama comer el pan de la vergüenza. El concepto del pan de la vergüenza merece detenerse un segundo. La fuente lo define como el acto de recibir constantemente beneficios, ayuda o dinero sin agradecer. Sin esfuerzo propio. Y sin convertirse en un canal para ayudar a otros. Quien hace esto se convierte en lo que el texto denomina una cisterna rota. Es una analogía brillante dentro del marco del texto. Un río fluye y da vida constante, pero una cisterna rota simplemente acumula agua que termina estancándose y pudriéndose.
Ya. El maestro asegura que la ingratitud y la tacañería actúan como un imán inmediato para las entidades del escuadrón financiero que mencionamos antes. Si la energía no circula a través de la generosidad, se corrompe y atrae la ruina. Esto plantea una pregunta importante a modo de síntesis de todo el material analizado hoy. La liberación y el equilibrio, según la cábala profética que expone este documento, no parecen ser un evento de una sola vez. No se trata de recitar un par de salmos, hacer una limpieza de la casa y dar el problema por resuelto para siempre. En absoluto. El texto lo describe como un proceso integral, progresivo y de mantenimiento diario. De hecho, el maestro hace una advertencia muy severa hacia el final de su exposición. ¿Cuál es? Afirma que buscar conocimiento místico o esotérico por mera curiosidad intelectual o por ego, sin tener una buena intención de base, sin la ética de las midots y la intención correcta de la Kavaná, puede hacer que ese mismo conocimiento se convierta paradójicamente en una entidad negativa, que alimente el orgullo de la persona. Es un análisis que ofrece mucho en qué pensar. Porque independientemente de las creencias teológicas o espirituales de cada oyente, la información que aporta esta fuente proporciona una lente nueva, casi psicológica, diría yo, para observar el autosabotaje en el día a día. Sin duda. Traduce conceptos místicos inmensamente complejos en un manual sobre cómo vigilar las palabras que usamos, el peligro de irse a dormir consumidos por la ira, la importancia de terminar lo que se empieza para vencer el miedo al éxito y el valor de ser generosos. Ya. Y revisando los márgenes de la transcripción, hay un último detalle del maestro que invita a una reflexión profunda. Menciona que las entidades, estas fuerzas del caos o Klipot, casi nunca desaparecen por completo de la vida de alguien. Simplemente se mudan de área cuando se les cierra una puerta con éxito. Ese detalle es fundamental. La fuente pone el ejemplo hipotético de alguien que es liberado de un vicio grave en la esfera física. Digamos que supera una adicción que destruía su vida. Pero de repente, esa misma persona, ya sobria, se vuelve extremadamente cotilla. Ya, un chismoso empedernido. Sí, un chismoso que siembra discordia en su entorno. Según el maestro, el problema no desapareció, simplemente la energía caótica se mudó de la esfera física a la esfera de la comunicación. Y esa idea nos deja con un pensamiento provocativo final. Si estas fuerzas del caos, ya sean vistas como demonios literales o como metáforas de nuestros peores impulsos, son tan adaptables y se esconden en las pequeñas grietas del comportamiento diario. Ujú. Es posible que las batallas espirituales o psicológicas más críticas de la humanidad no se libren en grandes rituales esotéricos ni en las iglesias, sino en la microdisciplina de las conversaciones casuales, en el control de un pensamiento fugaz y en el simple acto de cumplir la palabra dada. Menudo planteamiento para cerrar el análisis. Hay muchísimo sobre lo que reflexionar respecto a esas batallas invisibles y cotidianas que se libran en la mente y en los hábitos de cada uno. Gracias a todos los que nos acompañan por sumarse a este recorrido a través del material de hoy. Hasta la próxima inmersión profunda.